Amados hermanos de la comunidad, familia hermosa, rescatada por Jesucristo nuestro Señor, estamos reunidos aquí para poder aprender mucho más, para poder amarle como Él quiere que le amemos a través de la obediencia. Amados hermanos, podemos inclinar la cabeza en señal de reverencia para hablar con papá. Te damos gracias, bendito Dios, por estar en tu presencia. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu nos guía a través de tu palabra. Te damos gracias porque podemos aprender, podemos saber qué es lo que quieres de nosotros. Amado Dios, te damos gracias porque tu Santo Espíritu que habita en nosotros nos guía a través de tu palabra. Te rogamos que abras nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos captar, que podamos aprender, que podamos practicar todo lo que quieres enseñarnos, todo lo que quieres que vivamos cada día delante de ti, mientras esperamos tu pronto retorno. Gracias, bendito Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, porque Él abrió el camino a tu presencia misma a través de su sacrificio en la cruz. Gracias, bendito Dios. Gracias. Quedamos en tus manos. Amén. Amados hermanos, tenemos hoy un tema muy lindo, basado en la promesa bendita y en la esperanza bendita también de nuestro Señor Jesucristo, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora bien, conocemos esa situación y sabemos que Dios nos ama tanto que permitió que su único Hijo muriera en nuestro lugar en la cruz. Pero no quedó muerto. Él resucitó al tercer día y nos dice: así te amo, mostrándonos sus manos perforadas por los clavos. Así te amo. Ahora bien, nosotros preguntamos: ¿cómo le amamos a Él? La respuesta nos la da el mismo Señor Jesús y dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es la única forma de amarle, a través de la obediencia. Y para probar nuestra obediencia, nos hará pasar por tormentas, por aflicciones o por desiertos. Sin embargo, debemos comprender qué es una aflicción. Para este propósito, nos remitimos a la Real Academia de la Lengua Española. Encontramos la palabra aflicción y dice que es igual a molestia o sufrimiento físico, angustia moral, sentir un sufrimiento. ¿Y qué es tormenta? Tormenta dice que es igual a desgracia, a infelicidad, a perturbación atmosférica violenta, como veremos más adelante. Conocido el significado, veamos las tres clases de tormentas. La primera es causada por Satanás y vemos el caso de Job en la Reina Valera, el capítulo 2 del libro de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú
me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Amados hermanos, Job era un ejemplo de varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios autorizó a Satanás que le hiciera pasar un sufrimiento grave, gravísimo, tan grave que él dice que tenía una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Era tanto su dolor que él estaba sentado sobre ceniza y se rascaba con un tiesto. Un tiesto es un pedazo de teja. Y aún más, en ese tremendo sufrimiento, su propia esposa lo atormentaba. Y en una ocasión le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esto significa como que le dijera: ¿todavía crees en Dios? ¿Que Dios no te sana de tanto dolor? ¿Que Dios no te ayuda? Es como decirle: maldice a Dios y suicídate. Termina tu sufrimiento. Ahora Job le contesta a su esposa de una manera tan amable y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Después de mucho tiempo, pasada la tormenta de Job, Dios le restaura todo a Job. Lo bendice en gran manera, multiplicando todas sus posesiones. Y Job, que en otro tiempo, en su dolor, habla palabras que no estaban muy de acuerdo, pero al final Job dice estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Maravilloso convencimiento que tuvo Job al saber que Dios siempre estaba amparándole a él. Al final vio lo maravilloso, vio lo protector que es Dios con nosotros. Continuamos. La segunda tormenta es causada por nuestra desobediencia, como el caso de Jonás. La mayoría de ustedes saben que Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, pero él en su desobediencia, en lugar de obedecer a Dios e ir a Nínive, él se fue a Tarsis. Y aún se ocultó de Dios, pensando que Dios no lo vería, pensando que Dios no está en todas partes, sin saber que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Y Jonás se ocultó en la parte más profunda del barco. Y el barco empezó a ser sacudido por vientos y el mar se embraveció de tal manera que los mismos tripulantes se asustaron y encontraron a Jonás durmiendo. Y le dijeron: clama a tu Dios, quizás Él pueda escuchar. Pero Jonás sabía que esa tormenta era a causa de su desobediencia. Y les dijo: échenme al mar. Le echaron al mar y el mar, embravecido, se calmó. Pero Dios tenía, dice la palabra, preparado un pez que lo tragara a Jonás.
Imagínense el sufrimiento que tuvo que pasar Jonás por su desobediencia, esa tormenta, ese sufrimiento, estando en el estómago del pez. 3 días. Y en ese sufrimiento, Jonás clamó a Dios y Dios ordenó al pez que fuera y lo vomitara en tierra. Y ustedes saben, hermanos, que un vómito no es nada agradable. Ahora bien, también nosotros a veces, sin ser tragados por peces, podríamos estar en alguna tormenta por nuestra desobediencia. Según la Reina Valera de la versión 60, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Amados hermanos, este lugar se acostumbra a utilizar solamente para prevenir a los jóvenes que no se casen con personas, sea señorita o sea varón, que no aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Por esa razón dice incrédulos. Sin embargo, la pregunta que se formula en este verso dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo puedes unirte con un incrédulo para establecer un negocio? Él siempre procurará el engaño, él siempre procurará la falsedad, y tú querrás hacer todo en justicia, tú querrás tener todo en orden, y el compañero del negocio, incrédulo, querrá obrar siempre de manera torcida. Ahora dice la siguiente pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Recuerdan, hermanos, que nosotros somos la luz del mundo y los incrédulos son las tinieblas. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo podríamos estar de acuerdo, sea en negocios, sea en diferentes actividades? Pasamos adelante en el verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué es Belial? ¿Qué significa la palabra Belial? Belial significa Satanás. ¿Qué acuerdo puede haber entre nuestro bendito Señor Jesucristo con Satanás? Amados hermanos, tenemos que considerar que si llegamos a una tormenta, es por estas desobediencias, es la consecuencia de estas desobediencias. Continúa la pregunta: ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué parte, amados hermanos y hermanas? ¿Qué parte de nosotros puede estar de acuerdo con un incrédulo o una incrédula? Siguiente pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Recordemos, hermanos, lo que habíamos aprendido, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra redención hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Él habita y vive dentro de nosotros. ¿Y qué acuerdo puede haber con los ídolos? Esa desobediencia puede hacernos sufrir tormentas indecibles, hacernos atravesar por dificultades pero tan difíciles, que quizás solo con la muerte podrían terminar. Debemos considerar muy seriamente estas órdenes que están escritas en la santa palabra de Dios. Ahora bien, llegamos a la tercera tormenta. Y esta es la tormenta muy interesante que el mismo Señor Jesús nos manda a introducirnos. Y vemos el ejemplo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor Jesús estaba hablando con una multitud y ya al atardecer hace que sus discípulos suban a una barca y les dice que vayan delante de él a la otra ribera. Y después les dice, les alcanzaré, mientras me quedo despidiendo a la multitud. Y cuando ellos navegaban, el mar se embraveció. Las olas azotaban a la barca. Lo dice así el verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos eran pescadores y conocían el clima y sabían que amenazaba una tormenta, pero porque era el Señor el que les ordenó, obedecieron. En plena tormenta, amados hermanos, nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? Y quizás ellos se preguntaron lo mismo. ¿Dónde está el Señor? Nos dijo que nos alcanzaría. ¿Dónde está? De la misma manera nos preguntamos en medio de aflicciones, ¿dónde estás, Señor? ¿Nos abandonaste? La respuesta la encontramos en el verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba orando por ellos. Después de servir todo el día, estaba orando toda la noche. La pregunta ahora es, ¿será que mientras Jesús oraba, no sabía que la barca con sus discípulos estaba en una tormenta? No, amados hermanos, no. Estaba orando por ellos. Y está orando por mí. Está orando por mi familia. Y está orando por ti toda la noche. Amados hermanos, encontramos en el Salmo que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Amados hermanos, qué maravillosa promesa. Vemos al Señor Jesús orando toda la noche, trabajó todo el día y oró toda la noche. ¿Cómo sabemos que oraba sin dormir? Y la respuesta la encontramos en el verso 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En las horas actuales,
La cuarta vigilia sería aproximadamente de 3 a 5 de la mañana. Él se amaneció orando y fue a su encuentro de madrugada. Amados hermanos, caminando sobre las aguas del mar. Jesucristo nuestro Señor nos ama tanto que en todo momento intercede por nosotros. Así lo vemos también en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 34. Jesucristo está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Hermanos y hermanas, comprendamos bien esta parte de este verso bíblico. Jesucristo está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. No se cansa de amarnos, no se cansa de interceder por nosotros. Mientras estamos en las tormentas más oscuras de nuestra vida, el Rey de Reyes intercede a nuestro favor. ¡Aleluya! Bendito eres, Señor. ¿Cómo confirmamos que Jesucristo intercede por nosotros? Leemos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es zarandear, hermanos? En esos tiempos bíblicos, los que segaban el trigo tenían una especie de cernidor que tenía el nombre de zaranda. Colocaban el trigo ahí y la aventaban hacia arriba para que caiga la paja con el viento y quede solamente el trigo. Es sacudir con fuerza. Y cuando el Señor Jesús le dice que Satanás les había pedido para zarandearlos, estaba diciéndoles que los sacudiría de tal manera que sería como golpearlos fuerte, fuerte. Sin embargo, el Señor Jesús en el verso 32 les dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¡Qué maravilla, amados hermanos! ¡Qué maravilla! En nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, está rogando por ti, por mí, por todos nosotros, amados hermanos, que nuestra fe no falte. Así ruega por ti y por todos nosotros, porque nos ama, porque somos sus hijos. ¿Cómo nos ama el Señor? Esa es la razón por la cual nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Ese es el título de esta prédica, amados hermanos. No temas, porque yo estoy contigo. Son palabras de nuestro bendito Salvador. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué maravilla, hermanos y hermanas! ¡Qué bendición más grande la nuestra! ¡Qué promesa que nadie más que Dios podía darnos! No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya, bendito es nuestro Señor y Salvador. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la gratitud y toda nuestra obediencia. Con obediencia es que Dios se agrada de nosotros, que seamos obedientes a Él, que nuestro propósito sea obedecerle en todo. A Él sea la gloria. Amén y amén.